Bienvenidos a una lección sobre la distribución exponencial. La distribución exponencial a menudo se refiere a la cantidad de tiempo hasta se produce algún evento específico. Por ejemplo, la cantidad del tiempo, comenzando ahora, hasta que se produce un terremoto a una distribución exponencial. Otros ejemplos incluyen la duración, en minutos, de las llamadas telefónicas comerciales de larga distancia y la cantidad de tiempo, en meses, una batería de coche dura. También se puede mostrar que el valor del cambio que tienes en tu bolsillo o bolso sigue aproximadamente una distribución exponencial. Valores para una exponencial se producen variables aleatorias de la siguiente manera. Hay menos valores grandes y más valores más pequeños. Por ejemplo, la cantidad de dinero que los clientes gastan en un viaje al supermercado sigue una distribución exponencial. Hay más gente que gastar pequeñas cantidades de dinero, y menos personas que gastan grandes cantidades de dinero. Las distribuciones exponenciales son comúnmente utilizadas en los cálculos de la fiabilidad del producto o la duración de un producto. Como ejemplo, vamos a dejar la variable aleatoria x es igual a la cantidad de tiempo, en minutos, un empleado postal pasa con su cliente. Se sabe que el tiempo tiene una distribución exponencial con la cantidad media de tiempo igual a 4 minutos, es decir, la media, o mu, es igual a 4 minutos. X es una variable aleatoria continua, ya que se mide el tiempo. Se da que mu, o la media, es de 4 minutos. Para hacer cualquier cálculo, debemos saber m, el parámetro de decaimiento, que es igual al recíproco de la media, o 1 dividido por mu. En este caso, m es igual a 1 dividido por 4, que es igual a 1,4, o 0.25. La desviación estándar, sigma, es lo mismo que la media. Distribución exponencial. Se muestra aquí, donde de nuevo, m es un parámetro de decaimiento, que en nuestro caso, de nuevo, es 0.25. La función de densidad de probabilidad. Es f de x es igual a m veces c, elevado al poder de mx negativo, donde es un irracional número de aproximadamente 2.718. En este ejemplo, dado que m es igual a 0.25, la densidad de probabilidad la función es f de x es igual a 0.25 veces c elevado a la potencia de negativo 0.25x, donde x es al menos 0, y de nuevo, m es 0.25. La función de distribución acumulativa da el área a la izquierda bajo la distribución exponencial, que es dada por un gran f de x es igual a 1 menos e elevado a la potencia de mx negativo, o en nuestro caso, f grande de x es igual a 1 menos e elevado a la potencia de negativo 0.25x. Veamos el gráfico de la función de probabilidad, que está aquí en el plano de coordenadas. Observe cómo hay más valores más pequeños y menos valores más grandes en la distribución exponencial. Y ahora vamos a encontrar algunas probabilidades. Para el número 1, se nos pide para encontrar la probabilidad de que un empleado postal gasta 5 minutos con un cliente, que es la probabilidad que x es igual a 5. Así que porque estamos buscando para la probabilidad de un valor específico de x, necesitamos evaluar el función de densidad de probabilidad dada por poco f de x. Si nos fijamos en el gráfico, observe que x es igual a 5 está aquí. El valor de la función, o valor i, nos dará la probabilidad de que el empleado postal gasta 5 minutos con un cliente. Así que sustituimos 5 por x en la función de densidad de probabilidad, lo que nos da 0.25 veces e elevado a la potencia de menos 0,25 veces 5. Así que observe cómo el producto está en la posición del exponente. Y ahora vamos a la calculadora. 0.25, segundo registro natural trae al poder de, y el exponente es menos 0,25 veces 5. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0,0716. Que es igual al 7,16%. Por lo tanto, el punto en el función de densidad de probabilidad es de 5, aproximadamente 0.0716. Para el número 2, queremos para encontrar la probabilidad de que un empleado postal gasta menos de 5 minutos con un cliente aleatorio, que es la probabilidad de que x sea inferior a 5. Para encontrar esta probabilidad, tendremos que usar el función de distribución acumulativa, que es grande f de x es igual a 1 menos e elevado a la potencia de mx negativo, y esto da al área a la izquierda del valor de x. Así que para la probabilidad que x es menos de 5, volviendo al gráfico, aquí es donde x es igual a 5.
Porque estamos buscando la probabilidad de que x sea menor de 5, queremos encontrar el área bajo la curva a la izquierda de 5, que es esta área de aquí, que está a la izquierda. Y por lo tanto, simplemente sustituimos 5 en la función de distribución acumulativa para encontrar esta probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad es igual a 1 menos e elevado a la potencia de menos 0,25 veces 5. Volviendo a la calculadora. Tenemos un menos segundo registro natural para e elevado al poder de menos 0,25 veces 5. Entrar. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0,7135. Que es del 71,35%. Para el número 3, estamos pidió a encontrar la probabilidad de que un empleado postal gasta más de 6 minutos con un cliente aleatorio, que es la probabilidad de que x sea mayor que 6. Para encontrar esta probabilidad, necesitamos encontrar el área bajo la función de densidad de probabilidad. Así que aquí x es igual a 6. El área de la derecha, esta área aquí, es igual a la probabilidad que x es mayor que 6. Pero recuerde, el acumulativo la función de distribución da el área a la izquierda, no el derecho, y por lo tanto, para encontrar esta área, tendrá que encontrar el área debajo de toda la curva, que sabemos que es igual a 1, esta área aquí, y luego restar el área a la izquierda de 6, que es esta área que dejará es con el área deseada, que es el área a la derecha de 6, esta área aquí. Así que la probabilidad de que x es mayor que 6 es igual a toda la superficie debajo de la curva, que es igual a 1 menos el área debajo de la curva a la izquierda de 6, que es igual a la cantidad 1 menos c. A la potencia de negativo 0.25 veces 6. Así que ahora iremos a la calculadora. Podríamos simplificar esta expresión, pero vamos a seguir adelante y escribir. Como parece, un paréntesis menos abierto, un segundo menos registro natural para e a la potencia de negativo 0.25 veces 6. Flecha derecha, cierre paréntesis, intro. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0,2231. Que es igual a 22.31%. Para el número 4, queremos para encontrar la probabilidad de que un empleado postal gasta de 4 a 8 minutos con un cliente seleccionado al azar, que es la probabilidad que x es mayor que 4 y menor que octavo. Vamos a seguir adelante y sombrear el área bajo la curva entre 4 y 8. Esta área es igual a la probabilidad de que queremos. Pero de nuevo, necesitamos usar la función de distribución acumulativa, que solo da el área a la izquierda. Así que para encontrar el área entre 4 y 8, primero encontraremos el área a la izquierda de 8, que es esta área aquí, y luego restar el área a la izquierda de 4. Lo que nos dejará con la zona deseada, que es la zona entre 4 y 8. Así que esto es igual a, de nuevo, el área a la izquierda de 8, que es la cantidad 1 menos e elevado a la potencia de menos 0,25 veces 8. Y luego menos el área a la izquierda de 4, que es igual a 1 menos e elevado a la potencia de menos 0,25 veces 4. Ahora volveremos a la calculadora una última vez. Así que tenemos un paréntesis abierto menos un segundo registro natural para e a la potencia de negativo 0.25 veces 8. Flecha derecha, paréntesis de cierre. Menos, paréntesis abierto, 1 menos segundo registro natural para e. A la potencia de negativo 0,25 veces 4. Flecha derecha, cerrar paréntesis y entrar. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0,2325. Que es igual a 23.25%. Espero que hayas encontrado esto útil.